Good morning, estudiantes del segundo grado de secundaria. Hoy empezamos nuestra tercera clase virtual del curso de trigonometría y el tema viene a ser razones trigonométricas 2. En la sesión número 2 habíamos hecho las tres primeras razones trigonométricas, que eran el seno, el coseno y la tangente. El tema de hoy día viene a ser la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, primero vamos a recordar, tenemos un triángulo rectángulo. Y a cada lado le he puesto las letras A, B, C. Vamos a determinar cuál es la hipotenusa. Sabemos, si este viene a ser el ángulo recto, la hipotenusa es lo que está al frente del ángulo recto, en este caso es C. Entonces yo le voy a poner acá como hipotenusa C. Ahora, para saber, y sabemos que estos dos vienen a ser los catetos, pero no sé, así como está, no sé cuál es cateto opuesto ni cateto adyacente. Entonces, cuando yo recién coloco el ángulo agudo, por ejemplo le pongo ángulo alfa, cuando recién le pongo el ángulo agudo, ahí recién voy a diferenciar cuál es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, si he colocado este ángulo de acá, el que está al frente viene a ser B, y eso se llama cateto opuesto. Entonces, acá le ponemos B como cateto opuesto, y esto vendría a ser el cateto adyacente. Muy bien, ya recordando la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, la definición de estas tres últimas razones trigonométricas es: la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a ver un ejemplo práctico para hacer cualquiera de estas definiciones de las razones trigonométricas. Por ejemplo, en la pregunta número 1 me pide calcular secante del ángulo θ. Entonces, para hallar la secante del ángulo θ, primero voy a efectuar el teorema de Pitágoras. Pero ¿cómo efectúo el teorema de Pitágoras? No sé este valor. Como no sé este valor, yo le pongo el valor de x. ¿Y cómo empleo el teorema de Pitágoras? Vamos a recordar. Si este es el ángulo recto, lo que está al frente viene a ser la hipotenusa. ¿Pero qué dice el teorema de Pitágoras? Primero elevas al cuadrado a la hipotenusa y lo vas a igualar a la suma del cuadrado de los dos catetos. Estos vienen a ser los dos catetos. Sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Realizo la operación. X al cuadrado es igual a 2 veces 1. 1 por 1 es 1. Y 2 veces 2, 2 por 2 es 4. X va a ser igual, este cuadrado es la raíz cuadrada. Y la suma es 5. Viene a ser X vale raíz cuadrada de 5. Acá vamos a aumentarle como raíz cuadrada de 5. Muy bien. Pero acá me pide calcular secante de θ. Y sabemos que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, voy a abreviar nomás. ¿Cuál es la hipotenusa en esta figura? Lo que está al frente del ángulo recto. Esto viene a ser la hipotenusa, lo abreviamos así. Y según este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? En lo que está al lado. Esto viene a ser el cateto adyacente, lo abreviamos así. Entonces, según la definición que nos dice, la secante es igual hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea, sería raíz de 5 sobre 1. O sea, acá voy a colocar raíz de 5 sobre 1. Pero el 1 en el denominador pierde valor. El resultado me quedaría como raíz de 5. En el ejemplo número 2, me pide cosecante del ángulo alfa. Entonces, para hallar la cosecante del ángulo alfa necesito este valor. Entonces le ponemos x y voy a emplear el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo empleamos? Primero saco la hipotenusa y lo elevamos al cuadrado. O sea, acá sería x al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Realizo la operación. Multiplico 2 veces 3 por 3, 9, más 2 veces 1, 1 por 1 es 1. X es igual, este cuadrado es la raíz cuadrada y la suma es 10. Entonces nosotros acá agregamos que vale 10. Muy bien, te pide la cosecante. Pero sabemos que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, abreviamos. Lo que está al frente del ángulo recto viene a ser la hipotenusa. Si este es el ángulo agudo, alfa, el ángulo agudo, lo que está al frente viene a ser 3.
y eso vendría a ser el cateto opuesto. Luego aplico esta definición. Hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es igual a la raíz de 10. Entonces acá yo coloco la raíz de 10 sobre el cateto opuesto, que viene a ser 3. Y eso sería el resultado de la pregunta número 2. En la pregunta número 3 me pide hallar la cotangente de alfa elevada a la secante de alfa. Para ello voy a hallar primero por el teorema de Pitágoras, y acá yo le pongo el valor de x. No sé cuánto vale x. Entonces, ¿pero cuál es la hipotenusa acá? La hipotenusa viene a ser lo que está al frente del ángulo recto, este número. Entonces, primero saco la hipotenusa, que viene a ser 2 al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. Sería x al cuadrado más raíz de 3 elevado al cuadrado. Sabemos que 2 al cuadrado es 4, es igual a x al cuadrado. Cuando tú elevas al cuadrado una raíz, este cuadrado con la raíz cuadrada se cancela. ¿Qué me queda? Me queda 3. Entonces, ese número 3 lo voy a traer acá, pero con el signo cambiado. Me quedaría 4 menos 3 es igual a x al cuadrado. Este cuadrado al otro lado pasa como raíz, y la resta viene a ser 1, que va a ser igual a x. Y sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. Ese valor de 1 voy a aumentar acá. Vale 1. Muy bien. Entonces te pide la cotangente de alfa. Según este ángulo, vamos a enumerar rapidito nomás. Lo que está al frente es la hipotenusa. Le pongo hipotenusa. Lo que está al frente del ángulo agudo es cateto opuesto. Le ponemos cateto opuesto. Y esto me queda como cateto adyacente. Ahora, para reemplazar, me guío de esta definición. Entonces sabemos que el valor de R va a ser igual a la cotangente de alfa. Y sabemos que la cotangente es adyacente sobre opuesto. O sea, sería adyacente sobre opuesto. Sería 1 sobre la raíz de 3. Pero todo eso está elevado a la secante. Y la secante es hipotenusa sobre adyacente. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Sería 2 sobre 1. Realizo la operación. 1 sobre la raíz de 3 elevado a 2 entre 1 es 2. Potenciación. 1 al cuadrado es 1. Luego cancelo este cuadrado con la raíz, y ¿qué me queda? 3. El resultado viene a ser 1/3.